vamos a hablar de las características y el comportamiento del Border Collie. Pues aquí nos tenéis hoy con Ney, que es una preciosa cachorrita de Border Collie, para explicaros las características y el origen de esta raza de perros inteligentísimos. Son perros pastores, como yo creo que todo el mundo sabe, y bueno, la palabra Border Collie viene de la palabra border, que es frontera. Son perros que se criaron o que se seleccionaron supuestamente en la frontera entre Escocia e Inglaterra. Y collie viene de una palabra celta, supuestamente, que significa útil. Son perros de trabajo, seleccionados como trabajo para el cuidado y el pastoreo de las reses en el campo, fundamentalmente de las ovejas, como ya sabéis. La descripción anatómica o física de esta raza es un perrito de tamaño considerado mediano, con una altura más o menos de unos 50-55 centímetros y un peso que puede oscilar entre los 16 hasta los 23 kilos. Es muy característico o muy diverso, por así decirlo, el tipo de pelaje. Incluso esta capa, el merlé, bastante peculiar de la raza. Este pelo entremezclado, esta dilución del negro hacia el blanco, se aceptan en la raza tonos negros, blancos, esta tonalidad intermedia que es el merlé, incluso marrones o tricolores, y es muy característico pues el parcheado, como podéis ver aquí en su nariz, pues del cruce o de los lunares de colores. En muchos de ellos intentaremos enseñaros, buscad por ahí algún otro vídeo donde os enseñaremos que incluso el color de los ojos les puede variar y hay animales que tienen un ojo de cada color o incluso el mismo ojo de dos colores diferentes en el iris. Son muy curiosos y es muy típico precisamente de esta capa de pelo. Es considerada la raza más inteligente de perro que existe, precisamente porque ha sido seleccionada por su habilidad en cuanto a mover y obedecer órdenes guiando al rebaño. Y esto llevado a cientos de años, generación tras generación tras generación, habiendo seleccionado los individuos más inteligentes y más capaces para obedecer y responder a unas órdenes guiando el ganado, al final resulta esta raza que, como muchas otras hoy en día y fundamentalmente en España, en nuestras casas, ya no hacen labores de pastoreo, pero sí hacen labores de compañía y se han colado en nuestras casas pues como nuestras mascotas, haciendo que realmente sean perros extremadamente inteligentes. Aunque su origen ha sido el pastoreo, realmente en nuestras casas son animales que ya se utilizan o nos acompañan realmente como mascotas, y hoy en día sin duda lo que tenemos que hacer es ponerle un 5 estrellas como animal de compañía, realmente por su equilibrio, por su inteligencia y por su adaptación a la vida en una casa. El único inconveniente que le podemos sacar es el tipo de pelaje, que tiene dos tipos de pelo y es un pelo muy denso que mudan por lo menos 2 veces al año y hay que cepillar muy a menudo. No obstante, hablando de su inteligencia, son perros muy aptos para vivir en casa porque responden muy bien a las órdenes y son capaces con solo 5 repeticiones, se considera que con solo 5 repeticiones de una orden, llegar a interiorizarla y llegar a ejecutarla. Es una raza de perro despierto, vigilante, activo, cariñoso, sociable, por tanto está visto como uno de los mejores perros de compañía, teniendo en cuenta las peculiaridades del pelo, teniendo en cuenta algunas peculiaridades de necesidades específicas que tienen, no solo de ejercicio físico, como sabéis es un perro de pastoreo que necesita descargar actividad, pero también mucha actividad mental, es decir, es un perro que se necesita estimular. Es ideal para hacer jugar al frisbee, al disc dog, también entrenarlos, veréis muchos compitiendo en agility y sobre todo en actividades que impliquen un desarrollo, un ejercicio tanto físico como mental. Por tanto, si vivís en una parcela, estupendo, si tienen jardín, fenomenal, pero si ven dentro de casa, tened en cuenta que tiene que salir varias veces al día y que el pelo puede ser un inconveniente también, porque cuando lo muden van a dejar bastante pelo en casa. Y el uniconsejo que quiero que aprendáis con este vídeo es que nunca se debe cruzar a dos perros que sean de la capa merlé, precisamente porque es un gen dominante y porque el cruce entre ellos
podría desencadenar en cachorros con problemas de ceguera, sordera o incluso malformaciones anatómicas.